69. Vamos a ver ahora la tasa del impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto de sucesiones y donaciones se pagará un 3% de la masa sucesoral, tanto para los residentes en el país como para los residentes en el extranjero. Luego de realizadas las deducciones, es decir, después que se hacen las deducciones, se toma el activo neto gravable de la masa sucesoral, perdón, se toma el activo, se le restan las deducciones como son los pasivos y demás deducciones, y luego entonces al activo neto gravable se le extrae un 3%, que es la tasa del impuesto de sucesión. En los casos de impuesto a las donaciones, la tasa será un 25% del valor de la donación. Exenciones al impuesto a las sucesiones y donaciones. Transmisiones cuyo importe líquido sea menor de 500 pesos están exentas. Los bienes de familia. ¿Cuáles son los bienes de familia? Son aquellos bienes por los cuales los padres, a través de un acto notarial, declaran dichos bienes a nombre de sus hijos menores. También se le llama bienes de menores, hasta que estos cumplan mayoría de edad. Estos bienes de menores no pueden ser vendidos, no pueden ser hipotecados, no pueden ser transferidos, no puede hacerse ningún tipo de disposición hasta que esos hijos cumplan mayoría de edad. Ya ellos, cuando ellos cumplan mayoría de edad, entonces dispongan de dichos bienes. Es decir, los bienes de familia no entran en sucesión, pues, son exentos del impuesto sucesoral. Los seguros de vida están exentos. Las cuentas en fondos de pensiones hasta 5 salarios mínimos. Los balances en cuenta de ahorro en una asociación de ahorro y préstamo hasta 3.000 pesos. Y los legados o donaciones en favor de instituciones públicas o de beneficencia. Bien, deducciones del impuesto a las sucesiones y donaciones. Vimos las exenciones, vamos a ver las deducciones. La exención es lo que no paga. La deducción es lo que se rebaja del activo neto. Las deudas son deducciones. Las deudas se consideran deducciones a excepción de las siguientes. Primero, en favor de un presunto heredero, cónyuge o albacea. Albacea es un representante legal que posea el de cuyos. Si en favor de él, no se considera. Las reconocidas por última voluntad del causante, o sea, las que reconoce en la cama de la muerte, no se admiten. Y aquellas deudas cuya condición para ser exigible dependa de la muerte, tampoco se considera deducible. Por ejemplo, si hay un contrato que dice, me paga cuando te muera, ahí no se considera esa deuda. ¿Qué otra deuda se considera? Los impuestos, que no sea el impuesto solo sobre sucesión y donaciones, ¿verdad? Sí debe impuesto sobre la renta, sí debe ITEVIS, sí debe selectivo, sí debe IPI. Cualquier impuesto a los vehículos se considera deducción. Gasto de última enfermedad pendientes de pago. Pero no son los gastos de última enfermedad, son los de último internamiento realmente. Si la persona estaba grave de muerte y se internó y murió en la clínica, esa deuda que genera la clínica se considera deducible. Solamente esa puede durar 10 años con una enfermedad incurable. Solamente se considera el último internamiento. Si murió en la casa no hay gasto de última enfermedad. Las deudas mortuorias y gastos funerarios solamente en el velatorio y el funeral. Nada de 9 días, nada de eso. Y tienen que tener un comprobante fiscal, aún sea de consumidor final. Los créditos hipotecarios que graben la masa hereditaria, es decir, las deudas que se fundamentan en que tenga garantía de inmuebles. Las prestaciones laborales que se le daban a empleados de una empresa. Fíjense bien, una parte importante es, como usted va a ser empleado de empresa, si su patrono es una persona física y muere, ahí se rompe, ¿verdad? Hasta ahí llega el contrato de trabajo. Entonces, cuando el contrato de trabajo llega y no es por causa del empleado, entonces, ¿qué tienen que hacer los sucesores? Que tienen que liquidar ese empleado. O sea, cuando una persona muera, los sucesores tienen que liquidar esos empleados. Si es persona física. Ahora, si es una compañía, la compañía no muere nunca hasta tanto la liquidez. Gastos de fijación de sellos. Muchas veces las sucesiones son objeto de inventario y entonces los sucesores esos bienes lo embargan, ¿verdad? Se mantienen como protegidos en un lugar. Entonces hay unos sellos, unos candados que se le colocan a esos bienes para que nadie pueda moverlo. Entonces esos gastos se consideran deducción. Gastos de inventario,
es la parte que nos conviene a nosotros como contadores, porque cuando una persona muere, los contadores, quien certifica los inventarios de los bienes que deja, por ejemplo un empresario, un almacén, una empresa, es el CPA. Ningún abogado puede certificar un inventario. Fíjense bien que los únicos estados que pueden certificar un CPA son inventario y estado financiero. Entonces, los gastos de inventario que se le pagan a los contadores también son deducibles del impuesto de sucesiones. Fíjense bien que en los casos del impuesto de sucesión, quien certifica la declaración de sucesiones no es el contador, sino es un notario. También esa certificación se puede hacer en el juzgado de paz de la jurisdicción correspondiente. Nota: todas las deducciones deberán tener su comprobante fiscal con su número de NSF autorizado por la DGI, aun sea a consumidor final. Bien. Plazo para la presentación de la declaración jurada. La presentación de la declaración jurada del impuesto a las sucesiones y donaciones es de 90 días a partir del fallecimiento del causante. En los casos de donaciones se hace a partir de tiene un plazo hasta 10 días después de realizado el acto de donación. Las prórrogas del impuesto a las sucesiones y donaciones se conceden hasta por 3 meses y medio y deben solicitarse antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada, es decir, antes de los 90 días después del fallecimiento. Las prórrogas se dividen en dos: hay una primera de 60 días y una segunda de 45 días. En los casos de donaciones no hay prórroga. Fíjense bien que luego de recibir la declaración de impuesto a las sucesiones por el impuesto interno o de donaciones, esta investiga para conocer la veracidad de la declaración recibida. O sea, hace las investigaciones de los inmuebles, de los vehículos, de las casas, de los solares, de la finca, de los ajuares, de las joyas, de todo lo que el contribuyente somete. Claro, el contribuyente debe de someter también los legajos o los documentos en original que sustentan dichas aseveraciones. Por ejemplo, certificaciones de los bancos, de los balances de la cuenta que tiene, cuenta de ahorro, cuenta corriente, certificaciones de matrícula de vehículos, copia de título de propiedad o certificaciones de registro de título, y demás documentos que justifiquen esa declaración. Entonces, luego que la Dirección General de Impuesto Interno investiga para conocer la veracidad de dicha declaración y de los documentos aportados, liquida y notifica el impuesto a pagar. Recargos del impuesto a las sucesiones y donaciones. En el caso de este impuesto, hay un tratamiento especial para los recargos. Es decir, que para este impuesto existen dos tipos de recargos. Uno, primero, el recargo por la presentación de la declaración jurada tardía, es decir, si usted se le pasan los 90 días de gracia o no solicita prórroga, hay un recargo diferente a después que Impuesto Interno le notifica la declaración, porque fíjense que Impuesto Interno recibe la declaración y luego dura un tiempo investigando y liquidando, entonces luego le notifica la declaración al contribuyente. Después que lo notifica hay otro tipo de recargo, que son los establecidos en el código, que son un 10% por el primer mes, más un 4% por cada mes ofrecido adicional, y un 1.10% de interés administratorio por cada mes ofrecido un mes. Antes de presentar la declaración, hay unos recargos que establece la ley 2569. Vamos a ver. Recargo del impuesto a las sucesiones y donaciones. Existen dos tipos de recargos. A, por la presentación de la declaración jurada tardía, es decir, antes de o después que se pasan los 90 días antes de presentar la declaración de impuestos. Y es un recargo limitado, es decir, llega hasta un 50%. Te puede durar 20 años, 10 años. Y entonces el recargo no pasa de un 50%. ¿Por qué razón? Porque si el recargo fuera acumulativo, como en el otro caso, entonces el recargo supera el valor del bien, entonces fuera un impuesto confiscatorio. Entonces, primero, por la presentación de la declaración jurada tardía hasta un 50%. Se calcula tomando la siguiente escala. Por un mes o fracción de mes después del plazo, un 10%.
Después del plazo, es decir, después de los 90 días. Por más de un mes, o fracción de mes, hasta 3 meses. Después del plazo, un 20%. Por más de 3 meses, hasta 6 meses, después del plazo, un 25%. Por más de 6 meses, hasta 9 meses, después del plazo, un 30%. Y por más de 9 meses, hasta un año, después del plazo, un 35%. Y de un año en adelante, un 50%. Te puede dar a 10, 20 años, 30 años y no va a tener más del 50% si usted no ha presentado la declaración. Ahora bien, después que usted presenta la declaración y la DGI le notifique el impuesto a pagar, entonces, ahí vamos con la parte B. Por el no pago después del plazo, que el impuesto interno le da 30 días de gracia. Después de la notificación se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Tributario para los recargos, que es un 10% por el primer mes o fracción de mes, más un 4% por cada mes o fracción adicional, y un interés indemnizatorio de 1.73% por cada mes o fracción de mes, y a partir del 1 de mayo de 2015, 1.10% por cada mes o fracción de mes de interés indemnizatorio. Notas. Los herederos, sucesores o legatarios pueden aceptar dos tipos de sucesiones. A, pura y simple, es decir, con activo y pasivo, y B, a beneficio de inventario, o sea, el capital neto. Pura y simple significa que si los pasivos, las deudas son mayores que los activos, usted lo que recibe como sucesión es una deuda. Ahora bien, como usted no fue que firmó esa deuda, nadie lo puede obligar a usted a eso, entonces usted la recibe a beneficio de inventario, es decir, en la proporción en que los activos superen los pasivos, pero a beneficio de inventario tiene que pagar un inventario a un contador, o sea, que se lleva más gasto. En ese caso, lo correcto es recibirlo a beneficio de inventario, aunque se lleve más gasto. Segunda nota. El párrafo del artículo 28 de la ley 2569 expresa que del valor total de los bienes muebles de la masa sucesoral debe ser un 10% mínimo con relación a los bienes inmuebles, es decir, que si yo declaro, por ejemplo, casas, solares, que me llegan a 1 millón de pesos, yo debo declarar mínimo entre vehículos y otros bienes muebles, como cuenta bancaria, entre otros, mínimo 100.000 pesos. Si declaro menos de 100.000, impuesto interno me estima los 100.000, cuando va a hacer la liquidación. Si declaro más de 100.000, en caso de que los bienes inmuebles sean 1 millón, entonces impuesto interno me acepta, por ejemplo, 110.000 me lo acepta. Si no declaro bienes inmuebles, entonces también me estiman esos 100.000, porque se supone que si yo tengo bienes inmuebles, entonces debo de tener vehículos, debo de tener cuenta corriente, debo tener ajuares del hogar, entre otros. Es el mínimo, ¿verdad? Un 10% que se debe declarar de bienes muebles con relación a los inmuebles. Y tercero, para los bienes dados en usufructo, el impuesto se pagará de la manera siguiente. Si el legado, los bienes dados en usufructo se producen a través de un testamento o legado. Si el legado hasta 5 años de usufructo, 1/4 del impuesto lo pagará el usufructuario y 3/4 el nuevo propietario. Si el legado es hasta 10 años de usufructo, 1/2 del impuesto lo pagará el usufructuario y 1/2 el nuevo propietario. Si el legado es hasta 15 años de usufructo, 3/4 lo pagará el usufructuario y 1/4 lo pagará el nuevo propietario. Y si el legado es vitalicio, 3/4 lo pagará el usufructuario y 1/4 lo pagará el nuevo propietario. Usufructuar o usufructuario es derecho a disfrute sin derecho de propiedad. Y no la propiedad, derecho a la propiedad sin derecho de disfrute. Es decir, si una persona emite un legado o testamento para que otra persona disfrute, por ejemplo, de un inmueble, el uso de ese inmueble va a estar a nombre de una persona, pero el propietario, por ley, es otro. Entonces, si el legado es en usufructo hasta 5 años, 1/4 del impuesto lo pagan los usufructuarios y 3/4 el nuevo propietario. Puede dejar un dinero en banco y el heredero, por ley, es uno. Pero quien usufructa eso sería el que recibe los intereses, que puede en un testamento dejarlo a nombre de otro. Entonces, ahí paga, si es hasta 5 años, 1/4 del impuesto lo pagan los usufructuarios y 3/4 el nuevo propietario. Si hasta 10 años, 1/2 del impuesto lo pagan los usufructuarios, o sea, el que se beneficia del uso o disfrute, y 1/2 el nuevo propietario. Si el legado hasta 15 años, 3/4 de los usufructuarios y 1/4 del nuevo. Si el legado es vitalicio, fíjense bien, 3/4 del impuesto lo pagan los usufructuarios y 1/4 del nuevo propietario. El nuevo propietario, ¿cuándo disfruta de ese bien? Cuando el usufructuario muere, porque es vitalicio.
Pero ¿qué sucede? Que cuando el usufructuario muere, ese bien no le toca a sus herederos, sino al nuevo propietario. Y si el nuevo propietario muere antes, entonces le toca a sus herederos de él cuando el usufructuario muere. Bien, hasta aquí la teoría del tema de sucesiones y donaciones. Vamos a ver entonces los ejercicios en los siguientes videos.